porque voy a mostrarles lo siguiente. Concertación de evaluación. ¿Qué tenemos en nuestra concertación de evaluación? ¿Cierto? Recuerden que esto lo tienen ustedes en la carpeta del Drive. Tenemos las exposiciones que vamos a hacer a partir del miércoles de la semana entrante. Listo, 17 de marzo. Entonces, al final de la clase de hoy, finalizando la clase, vamos a dividir, asignar los temas desde luego y a dividir, asignar más bien los grupos. Les cuento, muchachos, que entonces voy a compartir pantalla la lista de nuestro curso. Hay 31 estudiantes matriculados, listo. O sea que para que vayan pensando de aquí a ahorita, la selección de temas que tenemos en este momento nos da para conformar grupos máximo de 3 personas. Listo. Para que ahorita entonces vayan mirando sus compañeros, vayan haciendo equipo y ahorita asignamos entonces temas, perdón, a los grupos de la disposición. Listo. Claridad ahí entonces. Sí, profesor. Muy bien. Ahora sí, muy bien, muchachos. ¿Cómo les fue con la lectura del texto? Hoy vamos a tener una discusión amplia, muy importante como punto de arranque a lo que vamos a abordar en esta asignatura, con una lectura propuesta para el día de hoy. Quiero que entonces conversemos planteando nuestros comentarios, inquietudes, preguntas, opiniones, y siendo muy sinceros, muchachos, que me digan pues si lo leyeron más o menos, o no lo leyeron. Necesitamos diseccionar un poco ese texto, porque hay elementos y conceptos clave que necesitamos empezar a entender a partir de hoy, y los que vamos a manejar, vamos a abordar de manera conceptual en nuestra asignatura. Yo no quisiera llamarlos uno por uno, pero sí quiero que armemos una gran discusión con lo que les estoy diciendo, mencionando por favor opiniones, comentarios, dudas que tengan. A ver, ¿qué les llamó la atención? Algo que no hayan entendido. Los escucho. Profe, pues yo lo que leí, que fue pues la mayoría, vi que se extendía mucho de cómo fue la evolución del trato a la audiencia, de que al principio uno no nacía siendo audiencia, sino que como que uno lo iban formando. Y hacia medida se iban como mostrando progresos respectivo a eso, que ya no era como solo información, sino que ya pues las audiencias que somos nosotros teníamos interacción, y más ahora que, por decir, ya hay como más medios en los que podemos interactuar, por decir tipo redes sociales, o antes cuando, por decir, en las emisoras que se veía las llamadas, pues que llamaban mucho de las casas, y eso puedo apreciar yo. Aparte también pues de lo que dijeron de las series, de cómo era la estructuración. Sí. Me pareció que era un documento así como muy extenso, muy completo también, abarcaba muchos puntos. Muy bien, Juan Pablo, a ver, mencionas aspectos que te llaman mucho la atención y que el texto tiene como intencionalidad aterrizarnos conceptualmente, desde luego, en este concepto de las audiencias, en relación a los medios de comunicación. Notamos en ese texto que nos hacen referencia a esas audiencias en condición de unos receptores, en condición de una recepción pasiva, perdón, muy desde la contemplación,
y también unas audiencias ya más vistas desde su empoderamiento o su papel productor, ¿cierto? Ahí hay una transversalización entre ambas posiciones. Muy bien, Juan Pablo. ¿Qué más notaron ustedes? ¿Qué más les llamó la atención? ¿Qué aspectos pues les causó curiosidad o incluso algo que de pronto no hayan entendido? Profe, pues a mí me llamó bastante la atención del texto, es como pues el paralelo que hace entre cómo los consumidores recibían la información antes con los medios, pues por decirlo así, de alguna manera tradicionales como la televisión, que era, o sea, ellos recibían lo que les llegaba, lo que la televisión les proporcionaba, pero ahora con las nuevas tecnologías como que se ha prestado para que haya un contenido mucho más personalizado y que esas audiencias, o sea, ya puedan de alguna u otra manera elegir qué contenido ver y ellos mismos poder sumar a esa narrativa desde, pues, desde, sí, sus casas con las nuevas pantallas. Muy interesante eso, Camilo, también, que lo que implican las pantallas. Una pantalla no es un mecanismo meramente tecnológico. O sea, perceptivamente, cognitiva y psicológicamente, una pantalla genera múltiples significaciones e incide en las percepciones de las audiencias. Es decir, el texto nos toca las pantallas haciendo alusión a la televisión como el rey de los medios de comunicación masivos, para aterrizarnos también en lo que implica la utilización de diversas o múltiples pantallas, aludiendo a qué? A que la pantalla típica del televisor, de ese artefacto, no solamente ya la utilizamos o tenemos acceso a ella. Claro está, están los dispositivos móviles digitales, o sea, el celular. Al hablar de esos, el texto al mencionar esas pantallas hace referencia a eso, y no porque sea más pequeño, la pantalla de un celular, sino porque esto condiciona las maneras de ver y percibir y consumir contenido. Noten ustedes que también nos hacen referencia a series de televisión, a características de algunos programas televisivos. Y miren cómo a partir del relato del texto nos mencionan que las audiencias se configuran de manera muy diferente en la medida en que consumen ese tipo de contenidos. Están las series que producen y emiten, desde luego, en las plataformas de streaming, Netflix, Prime Video, otras, entre otras, ¿cierto? Y esos consumos ya que implican. Antes no nos podíamos perder la telenovela, el episodio, porque no nos lo repetía. Bueno, se nos tocó ciertos programas así. O sea, le perdíamos el hilo a. Hoy por hoy, yo puedo ver la serie de una manera muy atemporal, pero más aún tengo la posibilidad de hasta interactuar con los productores y realizadores de la serie. ¿A través de qué? El texto nos menciona elementos claves como las comunidades de fans. Las comunidades de fans son un fenómeno muy interesante, muy pertinente para estudiar este fenómeno de las configuraciones de las audiencias al día de hoy, en términos de que son audiencias que llaman, no, aparte de ponerse en contacto con quienes producen los contenidos, hasta inciden en la misma producción y los hacen cambiar. ¿Cierto? Ha pasado así. Los relatos de tipo multimedia o transmedia, desde luego que afrontan tienen mucho que ver y son muy incidentes en términos de lo que las audiencias o los públicos opinan, porque son las mismas audiencias que van incidiendo en la construcción de los relatos. Muy interesante eso también que nos aporta el texto. Por aquí Lorena nos dice, disculpen, Lorena nos dice que le llamó la atención que el texto nos hace ver que las audiencias no son simplemente las personas que ven televisión, sino que también los que consumen otro tipo de contenidos audiovisuales. También lo son y que además al estar en nuestra época no solo es una audiencia, sino que participan y desarrollan
del contenido también, ¿cierto? La cita que le pareció muy curiosa fue que las audiencias de medios masivos y sociales es lo que identifica la sociedad de hoy. Muy bien, Lorena. Creo que acabo de mencionar lo que tú estabas, lo que tú propones o expresas más bien aquí en el chat, y deteniéndome en lo que tú dices de esa cita, es que eso da cuenta de que las audiencias actuales no necesariamente son audiencias activas. Nosotros seguimos siendo audiencias contemplativas. Vemos la televisión por entretenimiento o por informarnos o aprendemos algunas cosas de ella, pero de ahí no pasamos, ¿cierto? Cuando se habla acá de audiencias productoras de sentido, o por ahí nos tocan el concepto del prosumidor, del ENIREC, hay otros conceptos que produce, produsuarios, ¿cierto? Que es una audiencia que asume el papel de ser receptora, pero a la misma vez de ser emisora, ¿cierto? De producir. Es una apuesta que todavía está en marcha. ¿Por qué? Porque si bien nosotros en el escenario actual vemos, por ejemplo, los influencers, los youtubers, medios de comunicación alternativos, independientes, hechos por ciudadanos, por gente del común, no necesariamente profesionales de la comunicación, y que utilizan todas estas herramientas y estos recursos para comunicar algo. También estamos afrontando lo siguiente, y es la indudable necesidad de alfabetizar mediática y digitalmente a la ciudadanía, a las audiencias. ¿Por qué? Estamos cada vez más expuestos a la proliferación de informaciones, a lo que llamamos posverdad y fake news, ¿cierto? Y eso no necesariamente lo producen los medios de comunicación masiva. Eso viene de la gente que trabaja y hace uso de estas herramientas, de estos dispositivos y de estas tecnologías. ¿Lo ven? Ya el panorama comunicacional ha cambiado rotundamente, porque si bien, como vimos en algunas teorías de la comunicación que son clásicas, estaba el modelo de comunicación, era muy vertical, emisor-receptor. Ya aquí se transforma en este panorama, casi que en una relación muy horizontal, donde ambos están en igual condiciones en la balanza, y donde estas audiencias que están acá cada vez más tienen unas posibilidades enormes de ser más partícipes y ser más activas. Ser activo no es que yo tenga que, por ejemplo, veo el programa en la televisión y tengo que hacer algo, no. También esa actividad en términos de que las audiencias sean cada vez más críticas, más reflexivas, es en términos de tener conciencia de lo que se consume, porque eso afecta nuestros juicios, nuestras valoraciones, nuestras percepciones y la manera en cómo nos comportamos social y culturalmente. Y hay diversidad de productos y comunicacionales, mediáticos, que juegan un papel importantísimo y preponderante a la hora de poner como hacer una puesta en escena social, asumiendo nuestra condición de ciudadanos, de actores sociales, culturales, políticos, en fin. Es decir, eso no se queda en la habitación donde tú estás viendo la televisión. Eso llega y se incorpora a otros escenarios de la vida real donde tú interactúas con otras personas, y ahí es donde aparece ese concepto de mediación o mediaciones, que también lo mencionan en el texto, ¿cierto? Son palabras, son términos que nosotros tenemos que cada vez más entender y familiarizarnos con ellos, perdón. ¿Listo? Muy bien, Lorena. ¿Qué más les llamó la atención a ustedes, muchachos? ¿No hay alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran compartir? ¿En serio no hay ningún comentario, alguna pregunta, algo que deseen expresar? ¿Una opinión? ¿O no leyeron el texto, el resto? ¿No les llamó la atención nada? Profe, yo tengo curiosidad en un texto, en una parte que decía que las audiencias han tenido una involución de ser activas a ser contemplativas.
No entendí muy bien. Bueno, esa premisa, María Paula, lo que quiere, lo que indica es que siempre ha habido una apuesta en que las audiencias sean activas en términos, o sea, lo activo se refiere a que yo como audiencia estoy viendo, por ejemplo, un programa de televisión y simplemente me como el cuento, ¿cierto? Simplemente no hago crítica o reflexión de lo que yo estoy viendo, de lo que yo estoy consumiendo. Tradicionalmente se ha puesto en marcha la siguiente iniciativa y es que las audiencias se empoderen de lo que están viendo hasta tal punto de que generen críticas y reflexiones profundas en términos de lo que están consumiendo. Lo que plantea el autor es que hay una involución en términos de que ya lo activo, sobre todo en el contexto latinoamericano, las audiencias activas no aterrizaron en ese escenario, sino que se quedaron a ser contemplativas, es decir, consumir propiamente el producto audiovisual o televisivo, como ustedes lo quieran denominar, de acuerdo a los diferentes medios de comunicación masivos, y ya, se quedaron ahí, en contemplar, en consumir simplemente. El problema acá no es que consumamos, el problema acá es tener sentido crítico en lo que consumamos, porque vamos a seguir consumiendo cosas. Entonces a eso se refiere María Paula, a esa premisa. ¿Te queda claro? Sí, profe, gracias. Okay, muy bien. Profe, pero pues, Señor. con respecto a lo de, pues lo que está diciendo, de que las audiencias se han vuelto contemplativas, igual, pues yo creo que eso fue como hasta el periodo antes de que las redes sociales tuvieran tanta relevancia, porque pues ya las redes sociales cogieron relevancia, entonces ya todas las personas tenían voz para opinar acerca de qué les gustaba y qué no les gustaba y poner eso en tendencia. Por ejemplo, un caso reciente es con el personaje de esa película Sonic, que los animadores pues lo habían sacado muy diferente a como era en la serie animada y a la gente no le gustó y se quejó todo eso, hizo un montón de memes y obligó a la productora a cambiar el diseño del personaje para la película final. Ese ejemplo, Camilo, lo mencionó un compañero en la clase anterior, ¿cierto? Ya pues, también mencionó lo siguiente, hasta tal punto fue el cambio del personaje que incluso un miembro de esa comunidad de fans hizo parte también de la producción de la película, porque ayudó pues, al rediseño, de la conceptualización. Eso es un claro ejemplo de cómo las comunidades en condición de audiencia se vuelven activas hasta el punto de modificar el formato, el estilo, la narrativa, la intencionalidad de un producto comunicacional mediático. Un claro ejemplo. El texto nos menciona un poco de las comunidades de fans. ¿A través de qué? Series como Lost. Lo que pasa con lo que ha venido pasando y ha pasado con Star Wars. Es decir, no es que yo le tenga que responder a la pantalla directamente. Las mediaciones y el empoderamiento de las audiencias consiste en que se generan otros sentidos de tal manera que esos sentidos que estas audiencias generan llegan y dialogan con las concepciones que tienen los productores realizadores de los medios de comunicación y se genera ahí una sinergia, un diálogo hasta el punto de que inciden en la producción o en la transformación de esa producción en sí mismo, ¿cierto? Lo de Star Wars, mencionaban, por ejemplo, otros chicos, otros compañeros de ustedes que no es que sean fieles de seguidores de ese universo, pero conocen los personajes, ya están familiarizados con ellos. Mencionar Star Wars, ya reconocen ciertos personajes, ciertas figuras, ya saben un contexto. Y ahí hay una clave también muy importante para este producto y entre otros más. Y es que todos y cada uno de ellos han tenido la particularidad de incorporarse a la cultura popular. ¿Qué es la cultura popular? Son aquellos saberes, conocimientos, creencias, ideas que se construyen, digamos así, desde la cotidianidad del individuo. ¿Cierto? Entonces, vemos productos como, por ejemplo, los puros criollos, que hace alusión a tradiciones y costumbres colombianas de ciertas regiones, en lo gastronómico, en ciertas prácticas culturales, musicales, en fin, y todo y cada uno de nosotros lo reconocemos. Una cuestión de la cultura local.
Entonces, productos de este tipo, como Star Wars o entre otros, que han sido comerciales, ¿cierto? Su único fin ha sido el lucro, pero tiene un poder tal que llega y se incrusta en las culturas locales a nivel mundial. O sea, es una cosa estadounidense, pero aquí en Colombia y en esta latitud del mundo se habla de eso. Muy seguramente en África también, en Asia, ¿cierto? Eso traspasa fronteras. Pero lo interesante de eso no es que cómo viaja esos sentidos, cómo eso tiene tanta efectividad, sino lo que hace la gente para resignificar este tipo de cosas, ¿cierto? O sea, todos estamos familiarizados con superhéroes, ¿cierto? Todos estamos familiarizados con ciertos personajes y ciertas historias. Y las generaciones van creciendo con eso. Pero, más allá de eso, el aspecto más donde se evidencia un verdadero empoderamiento de las audiencias es en el sentido de la interacción que tienen con ese, no solamente con ese contenido, sino con quienes lo producen, ¿cierto? Miren lo que acaban de decir, cómo entonces las expresiones de una comunidad de fans de un personaje de un videojuego que sacaron su versión en la película incidieron en que se cambiara el personaje, ¿cierto? Es muy interesante eso, porque no se quedaron solamente en las críticas, en los comentarios en redes sociales, sino que eso se trasladó hasta la misma producción. También ha pasado con comunidades de fans de estos universos de superhéroes como de Marvel y DC Comics. También esas comunidades de fans se han construido con base en estos personajes que se vieron, muchas comunidades que vieron con historietas, ¿cierto? Con pequeñas series de televisión, ahora se están llevando al cine y ellos siguen ahí. Eso es tan importante para ellos. No es que estén enfermos, quizás a nosotros no nos gusta, no hacemos parte de eso, pero tenemos que reconocer de que eso hace parte de la cultura popular, local y transnacional, ¿cierto? Y mi compañero por la intervención. ¿Qué más quieren ustedes por ahí destacar o algo que les haya llamado la atención o algo que les haya causado inquietud? Nada más, Lucha. Profe, eso que acabas de decir sí me quedó con una inquietud. Pues para ser como un usuario prosumidor, hay que aportar sí o sí a la narrativa de ese universo, o pues, o por ejemplo, gente que hace cosas como los fanfictions y así también cuentan como prosumidores. Bueno, es una muy buena pregunta. Desde luego que cuentan como consumidores, ¿cierto? Simplemente que colocamos en un caso para detectar la actividad de las audiencias en una condición más activa. Pero no es que no quiere decir de que todos tengamos que ser fans para ser consumidores. No. Yo les coloco el siguiente ejemplo. ¿Consideran ustedes que los influencers o youtubers en la actualidad son consumidores? Es una pregunta que les lanzo, de los que ustedes conocen, de cualquier tema. ¿Qué opinan? Sí, yo creo que sí. Incluso podrían llegar hasta ser líderes de opinión, pues en cierto modo. Ok, muy interesante, Santiago, lo que dice. Profe, sí, yo también Sí, siento que sí, porque pues por ejemplo hay muchos youtubers que hacen cosas como video reacciones, que es reaccionar a contenido junto con la gente, ¿sí o qué? Y pues, si por ejemplo, en medios como Twitch, ya es como normal ver como contenido de otra gente o de otras personas en vivo y comentarlo mientras lo ven. Entonces yo siento que pues eso también de alguna u otra manera termina afectando en la audiencia, porque digamos que, por ejemplo, eh, en una de esas video reacciones, el youtuber llega y dice algo malo sobre una canción o algo. Entonces es como que ya ese pensamiento lo replican distintas personas también y crea un imaginario en torno a eso, pues a ese contenido que
de alguna u otra manera vuelve a ese youtuber un prosumidor. Muy bien, compañero. Vamos a ver qué nos dice Esteban. Alzó la mano. Sí, profe, para agregar un poquito pues a lo que hablaba el compañero de esta gente que visualizaba contenido así y de eso generaba pues otro contenido, pues eso digamos que también es solamente pues la punta del iceberg de lo que son las redes sociales, por ejemplo, ese tipo de influencers. Por ejemplo, hay algo más, pues, por ejemplo, en YouTube usted se va y, por ejemplo, digamos que usted es fanático de cierta serie, digamos que, por decir cualquiera, de Office, la versión americana. Entonces, usted pone solamente el nombre de esa serie en YouTube y le van a salir un montón de usuarios, por ejemplo, creando teorías, creando ensayos sobre diferentes elementos de la serie, no solamente pues como la historia, por ejemplo, crean de ahí, puede que en la siguiente temporada se genere ese hilo narrativo, esta persona va a estar con esa, también de pronto como sería pues otra línea donde este personaje hubiera hecho otra acción diferente que no se llevó en la serie original y pues termina siendo algo más profundo que simplemente ser un prosumidor, lo que decía el compañero de simplemente analizar el contenido y ahí ya estaríamos hablando de lo que decía en el texto, de las audiencias productoras y emisoras, Sí. que no solamente producen contenido, sino que también se apropian de esa narrativa, la narrativa que tiene eso y la hacen pues hasta el punto de que llegan a todo eso de crear teorías, de cambiar la narrativa, estructuras y del contenido. Entonces también pues tener en cuenta como eso, que eso puede ir incluso más profundo en lo que tiene que ver con los influencers y así. Muy bien, Esteban y compañeros que acaban de responder a esa pregunta que les hice de los influencers, de los youtubers, son los que producen contenidos virales de este tipo. Por un lado, yo creo que la muestra más representativa, ya te doy la palabra Santiago, la muestra más representativa del papel activo de una audiencia contemplativa en condición de productora de comunicaciones y de sentidos comunicativos más bien, serían ciertos influencers, ¿cierto? Por ejemplo, de personas que hacen parte de ciertas comunidades de fans y llegan y desdeñan una película, explican ciertas cosas, los aspectos ocultos, que no sé qué, están produciendo información desde sus propias perspectivas, haciendo uso de ciertas herramientas, entendiendo cómo funciona el ecosistema comunicacional, es decir, las redes sociales, y miren que no se quedan solamente en el relato de la ficción, en este caso de la película, es el punto de partida para generar otras cosas. Hay un caso muy específico y muy visible de una audiencia productora o un prosumidor, como los pueden llamar ustedes. Ya decir que eso es chévere, pero es que profe, hay algunos influencers que no, que esto. Hay unas discusiones muy interesantes, muchachos, que se están construyendo en torno a los prosumidores en términos de la responsabilidad social de la comunicación. Porque todo medio de comunicación es masivo y social. Usted tiene una responsabilidad en la comunicación. Tú puedes decir mentiras. Tú puedes decirlo, un youtuber o un influencer puede decir lo que sea. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de esos influencers por ahí no fueron, no causaron estupor y controversia con algunas afirmaciones que hacían del COVID? ¿Cierto? Y eso desde luego que incide en su comunidad de usuarios. La comunidad de usuarios son audiencias al fin y al cabo, muy contemplativas también, ¿cierto? Esos son aspectos que valen la pena también revisar desde este punto de vista. ¿Sí, Santiago? Profe, sí, yo tenía una cuestión con el texto y era que pues hablaban como de que cada vez más las audiencias se volvían más pasivas, pero no se pues no sé si entendí mal, no se contradice un poco al decir que ya no son receptores sino prosumidores. Bueno, Pues, listo. ¿cómo funciona eso? Yo te entiendo, Santiago, que el texto planteaba eso. Lo que quería plantear Guillermo Orozco, que es el autor de ese texto. ¿Quién es ese señor? Es un docente investigador mexicano, ha sido estudioso de la comunicación y los medios. Es lo que quiere plantear es lo siguiente. Hay una apuesta para que las audiencias sean activas. Es una promesa que se plantean desde las estudios de comunicación y desde los que producen y los que trabajan en las medios de comunicación.
Pero es una promesa que en sí misma no se ha logrado, que los mismos medios de comunicación en su esencia tradicional no han podido hacer. ¿Cómo contribuyo yo desde un programa de televisión, específicamente la televisión, a formar audiencias críticas y activas? ¿Cómo? ¿Cierto? Si es una pantalla, yo no puedo hablar con la pantalla. O sea, no puedo interactuar con el presentador, a no ser de que hayan otros mecanismos, como los hay de hecho, de unas llamadas, pero eso no te está garantizando mayor interacción, ¿cierto? La apuesta es entonces a construir audiencias cada vez más activas que hoy por hoy, y dado los cambios tecnológicos y la configuración de un nuevo ecosistema comunicacional que hace que la comunicación ya no sea tan vertical, emisor arriba, receptor abajo, sino que ya es así, y ya dialogan más gracias a que Internet, espacios virtuales y digitales, las redes sociales, entre otras cosas, eso ha posibilitado que ese paradigma cambie y que a su misma vez los medios de comunicación en su forma tradicional migren a estos espacios. Entonces, tú ya no ves solamente Caracol o RCN en la televisión, ya puedes ingresar a su website, al sitio web de ellos, ver sus clips de video, las emisiones del noticiero y hacer comentarios ahí. También los puedes seguir en redes sociales, ¿cierto? Ahí hay unos mecanismos de interacción que se establecen desde ese medio de comunicación para interactuar con las audiencias, listo. Sin embargo, el concepto del consumidor va más allá de contestarle a lo que dice el programa o a contestarle en las redes sociales de estos canales, por ejemplo. Es a producir comunicación desde otros sentidos. Por ejemplo, no responderle a Caracol o a RCN una noticia cualquiera que la gente vio, pero no haciendo alusión, por ejemplo, a lo que ellos dijeron y, bueno, responderles, perdón, en las mismas redes sociales de ellos. No, usted producir su propio contenido con base en esa información, desmintiendo, haciendo crítica, invitando a esto o a aquello. Ahí podríamos decir entonces de que las audiencias en su condición contemplativa, porque vieron la emisión del noticiero o el programa, están produciendo un nuevo sentido comunicativo, es decir, otros productos desde su propia lógica respondiendo a un tema que dijo un medio de comunicación. ¿Sí me hago entender, Santiago? ¿Sí me comprendes? Sí, profe Melo. Ok, o sea, yo cuelgo una foto mía en Facebook, en mi perfil, y la pregunta es, ¿soy prosumidor en la medida en que yo le doy me gusta, me encanta o comento? Hay una interacción, ¿sí? Me está activando cierta participación, pero ¿hasta qué punto yo produzco nuevos procesos comunicativos desde mi propia perspectiva? Por eso es que han nacido dentro de este ecosistema nuevo comunicacional otras formas y expresiones comunicacionales cada vez más desde las lógicas de las audiencias, ¿cierto? Toman elementos de los medios de comunicación, pero yo los transformo. Por eso hablamos hoy de medios de comunicación alternativos e independientes, que no necesariamente quiere decir que son buenos. Eso es muy importante, muchachos, porque hay medios de comunicación alternativos independientes que tienen posicionamientos políticos, lo hacen a la manera de ellos, o hacen otro tipo de control o manipulación de la información. Por eso hablábamos ahorita de los influencers. ¿Hasta qué punto el sentido comunicacional que ellos producen genera cambios y transformaciones significativas en las audiencias, que son usuarios de la misma vez ciudadanos? Eso es lo que el texto nos está como poniendo en el panorama. Hay que tener en cuenta lo siguiente. Nosotros vamos a seguir siendo audiencias contemplativas. ¿Cómo así que audiencias contemplativas? Una audiencia que relativamente es más desde el consumo, de mirar, de ver el programa, escuchar la emisora o leer la prensa en su versión digital, aunque sea digital. Ahí estamos consumiendo, eso lo vamos a seguir haciendo. El problema es qué hacemos con lo que consumimos. Y hoy por hoy, con todas las herramientas que tenemos, digitales y tecnológicas, cómo incentivar a las audiencias a que sean activas, no necesariamente a toda hora produciendo videos. No nos tenemos que volver influencers o youtubers, ¿cierto? Pero qué otras cosas como audiencias activas podemos generar. Hay un aspecto que el texto menciona
Y ya te doy la palabra, Esteban. El texto menciona y hace mucho hincapié en un término que ustedes han escuchado quizás muy recurrentemente, y es el concepto de mediaciones. ¿Listo? Ese concepto de mediaciones, ya te doy la palabra, Esteban, me disculpas. El concepto de mediaciones lo que quiere decir es cómo desde esos consumos, siendo audiencia contemplativa, ¿qué hago yo con esa información? Con eso que yo consumí. La respuesta está dada en el escenario de la cotidianidad, en la cultura. Ahí es donde se da esa retroalimentación, esa respuesta a lo que yo estoy consumiendo. O sea, yo no le respondo a la televisión, a la pantalla. Yo estoy generando otros sentidos en la familia, como espacio social, con el grupo de amigos, con el grupo de compañeros de trabajo, con los compañeros de la universidad, en otros escenarios de participación, interacción social o cultural, incluso política. Porque es que todo lo que yo estoy viendo representado, y el texto nos dice eso, es el poder de la representación de la imagen, de la pantalla, perdón, que hace que nosotros tengamos una credibilidad y una conexión con, ¿cierto? ¿Cuántas conversaciones informales hemos escuchado a personas de nuestro alrededor, de nuestro entorno, decir, vea, es que en la televisión dijeron esto? No, 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 usted está equivocado. En las noticias dijeron esto, aquello. Mire que ya estamos diciendo de que los medios están legitimando o más bien estamos legitimando lo que ciertos actores comunicativos dicen. No estamos diciendo, ay, no, es que mi papá dijo esto, no. Los medios dijeron esto. ¿Lo ven? Eso ya hace parte de nuestra sociedad, de nuestra estructura social. Y hay que entender de que los medios de comunicación en su forma tradicional no van a desaparecer, se van a ir transformando cada vez más en términos tecnológicos, pero la esencia va a seguir siendo la misma. Por eso la importancia de empoderar cada vez más las audiencias. ¿En términos de qué? Ya sea produciendo contenidos diferenciales y siendo cada vez más críticos en el consumo. ¿Sí, Esteban? Sí, profe, con lo que hablaba se me generó una duda cuando comentabas lo de que, pues, de que el medio debería ser interactivo, de que debería ser como una conexión con el usuario. Nosotros estamos hablando es meramente de los medios tradicionales o estamos hablando de cualquier contenido audiovisual. Estamos hablando de los medios audiovisuales o de cualquier contenido audiovisual. No, de los medios tradicionales o de cualquier tipo de contenido audiovisual. No, estamos hablando aquí de todo en su conjunto. O sea, están los medios de comunicación en su forma tradicional y también los contenidos audiovisuales que se digitalizan, o sea, que están en las redes sociales. O sea, el ecosistema comunicacional ya alberga ambas cosas. Lo que vemos y lo que percibimos desde los medios de comunicación tradicionales, que eso va a seguir siendo lo mismo, va a cambiar el televisor en su forma, en su interfaz, ¿cierto? Pero la esencia de ser de la televisión como medio de comunicación masivo va a estar ahí. Simplemente se tuvo que acomodar al ecosistema de la comunicación digital, es decir, a estas plataformas digitales, a manejar redes sociales, a emitir ciertos contenidos por su sitio web, incluso hasta incentivar comunidades de usuarios que potencien esa producción de contenido, ¿cierto? Pero de otro lado, lo que estamos diciendo es que la producción de contenidos propiamente desde lo que sería un prosumidor o una audiencia más activa, no es que siga contando lo mismo que te está diciendo el canal convencional o la televisión convencional o la prensa, la radio. No, es a generar contenidos diferentes, ¿cierto? Desde unas propias lógicas nuestras que responda a temas que está tratando ellos. Entonces, hay influencers que dan recomendaciones de videojuegos, que desdeñan un videojuego, un personaje, en fin. Hay influencers que se especializan en trabajar aspectos más relacionados con de las películas propiamente, de la ficción, ¿cierto? Para comentarnos datos curiosos, errores, no sé qué, ¿cierto? Entonces, lo cierto es que la actividad de las audiencias se vuelve más activa en la medida en que usted observe que personas comunes y corrientes, no necesariamente profesionales de la comunicación, empiecen a hacer uso de estos espacios
y vayan más allá del uso y del consumo. Empiecen a producir. ¿Listo? ¿Sí te queda claro, Esteban? Sí, sino que lo que yo quería comentar es que pues realmente ya hay medios que permiten, pues hay un medio justamente que es meramente interactivo, o sea, que es realmente sin interacción, uno lo puede como disfrutar, y es justamente el tema de los videojuegos. O sea, usted cuando coge un control, si usted no lo utiliza, obviamente no va a tener como esa, no se produce pues el contenido. O sea, si usted no sigue como esos lineamientos con el O sea, control, hay un a control. diferencia pues de los... Oh, te entiendo. Muy bien. Exacto. Muy bien. Sí, entonces, y, Qué pena, dale, Esteban. pues, pues a mí sí me hubiera gustado, pues, por ejemplo, que este autor se hubiera fijado, por ejemplo, en eso, de que hablara, por ejemplo, de los videojuegos como un productor y emisor, pues, como para volver, que, pues, un medio que vuelve a las audiencias, que es meramente para prosumidores, o sea, usted en el mismo hecho de jugar, ya si usted coge una ruta diferente a otra persona, usted ya está produciendo. No necesariamente si está grabando no. Usted simplemente con coger, por ejemplo, seguir una misión secundaria que otras personas no siguieron, usted ya ahí está produciendo. Entonces, por ejemplo, hubiera sido interesante ver un enfoque por ese lado, no solamente como en los medios tradicionales, que es simplemente uno consumir y unas personas también producir. En este caso es uno con el hecho de consumir ya está produciendo. Entonces hubiera Sí, sido interesante haber enfocado ahí. claro. No, y es una perspectiva muy pertinente lo que planteas. Claro, los videojuegos ya se han incorporado paulatinamente a todo este escenario de las comunicaciones. Lo que pasa es que aquí se parte escogiendo la esencia de ser el funcionamiento que ha tenido históricamente los medios de comunicación masivos. O sea, ¿quiénes son? Radio, prensa, televisión. Ya ni siquiera es el cine. Aunque el texto nos hace referencia a los relatos de ficción, porque en esta latitud del mundo somos amantes de la ficción y lo hemos vivenciado, por ejemplo, a través de las series, ¿cierto? De esa contemplación de relatos subdivididos que podemos ver a cualquier momento y que se han construido hasta comunidades por el torno a esas series, ¿cierto? Que ahorita las mencionamos. Y lo que mencionas tú, compañero, me parece muy importante, Esteban, y es lo siguiente, es que de pronto no vemos como muy visible la interacción de las audiencias como con el contenido, porque lo ponemos, por ejemplo, en el plano de un videojuego, entonces, claro, hay un aparato, ¿cierto?, que me ayuda a interactuar con la interfaz y yo lo tengo que manipular, ahí hay un control absoluto, ¿cierto? Sin embargo, entender las mediaciones y entender las interacciones de las audiencias con los contenidos de comunicación es una cosa muy abstracta, o sea, no se toca, simplemente se percibe. Alguien ahorita, uno de los compañeros de ustedes en la clase pasada decía, profe, pero es que, por ejemplo, lo que ha pasado en Estados Unidos con algunas personas que representan o emulan lo que hace un personaje de un videojuego o lo que ven en una película y entonces realizan masacres, ¿cierto? Sobre todo jóvenes, ¿cómo analizar eso? Es un fenómeno interesante. No podemos echarle de todo la culpa al contenido, porque son casos aislados. Habría que mirar aspectos más psicológicos, psiquiátricos, cognitivos, ¿cierto? Que impulsaban a estos chicos, a estas personas a perpetrar ese tipo de actos violentos. Pero ¿cuántos contenidos violentos existen? Desde los medios de comunicación masivos y otro tipo de contenidos comunicacionales o hasta de este tipo en el caso de los videojuegos. Pero lo que él planteaba es interesante, ¿cierto? Porque entonces está aquí demostrando de que hay una incidencia directa de ese contenido ese que se consumió. Al fin y al cabo, yo estoy jugando un videojuego, para la misma vez estoy consumiendo el producto, teniendo el control de él. ¿Listo? O sea, seguimos siendo contemplativos. Eso no se nos va, eso no va a cambiar. Van a cambiar las formas de ver, ¿cierto? Caso Netflix y las series o estas plataformas de streaming, pues nosotros vemos a cualquier momento una serie, un relato y somos capaces de devolvernos, en fin, adelantarnos en la línea temporal y
construimos ahí todo un universo. Y las comunidades de fans, como lo mencionaban ahí en el texto que ustedes han mencionado, han contribuido a expandir esos universos. Eso es una, en términos comunicacionales, es visibilizar propiamente lo que pasa con esas audiencias en términos de ser activas, ¿cierto? De ser productoras de sentido. Pero claro, queda faltando el fenómeno de los videojuegos. Lo que pasa es que y han habido investigaciones, de hecho, en el tema de los videojuegos y las interacciones comunicativas. Lo cierto es que aquí nos estamos centrando en el escenario, en el espectro de la comunicación de masas, ¿cierto? O sea, lo que pasa con televisión, lo que pasa con poco radio, prensa, y todas estas tres articuladas o conjugadas en las comunicaciones digitales y en la cibercultura, es decir, todo lo que implica Internet, todo lo que tiene que ver con redes sociales, todo lo que tiene que ver con plataformas virtuales, todo lo que tiene que ver con estas comunidades de fans digitales, ¿cierto? Es a eso básicamente lo que nos está como planteando en términos de reflexión de texto. Muy bien. ¿Qué otras preguntas, comentarios tienen ustedes, muchachos? Creo que leyeron el texto, que hubo cosas que les llamó la atención, no sé el resto, que no han participado, si tuvieron la oportunidad de leer. ¿Quién más? ¿Tiene algún comentario por ahí que quiera compartir? ¿Nadie más? Bueno, muchachos, entonces, yo hice unos de mi ejercicio de lectura, de comprensión del texto, yo saqué unos apuntes, unos extractos que quería simplemente destacar, ya para mostrarles un material de unas intervenciones muy cortas que nos hace Omar Rincón, de pronto lo conocen. Si no lo conocen, les comento quién es ahorita, pero estos extractos dentro de mi lectura y comprensión del texto, quiero destacar lo siguiente, ¿cierto? Hoy por hoy, en el siglo XXI, ya hablamos de ser audiencias múltiples, no la audiencia masiva que pensaban antes esos otros estudios y anteriormente cómo funcionaba en su forma tradicional los medios de comunicación. Es lo mejor que nos define como ciudadanos del siglo XXI, ser audiencias diversas. Cuando hablamos de ser audiencias diversas, nos referimos no es que pertenezcamos a un grupo étnico o racial diferente, sino que consumimos y nos comportamos de manera diferente ante lo que consumimos y ante lo que producimos también. Es el mejor término que se puede empezar a definir o que el autor destaca al día de hoy, ¿cierto? Esto es una premisa que también extraje y que creo que la hemos redondeado mucho acá, la importancia de que en el proceso de comunicación debe haber un contacto, un intercambio, producción y a la misma vez recepción, ¿cierto? Y transmediación o transmedialización de los mismos medios, ¿cierto? Porque entonces, hoy por hoy ya no hablamos de la típica emisión radial, ya hablamos de podcast, ¿cierto? Ya eso cumple un papel importantísimo. Ya estamos volviendo incluso al formato de un poco de radionovela trasladado a los audiolibros. Pues cosas muy diferenciales y muy interesantes también. Aquí los medios no es que lo multimedial no simplemente es que haya muchos medios o diferentes medios, sino cómo se juntan y dan incluso, nace a partir de la conjunción de dos o más medios, nace otro. O sea, la remediación es muy interesante de concepto. ¿Cuántos de ustedes conocen aplicaciones que pueden instalar en sus celulares para hacer música? ¿Conocen alguno? Sí, puedes emular el sonido de una guitarra, de un piano, de instrumentos de percusión con un celular. Profe, yo tengo una que se llama que Walk Band y también una que emula una caja de ritmos que se llama G-Stomper y otra para mezclar y pues y
cortar clips de audio y todo eso que se llama que es que BandLab. Ujú. Muy bien. Hay un claro ejemplo de cómo un software de edición de audio o de video, por ejemplo, que necesitaba otros artefactos, otras interfaces mucho más grandes, mucho más complejas, se trasladan a un aparatico de este tipo, ¿cierto? Eso, ahí, eso se podía hablar precisamente del nacimiento de un nuevo medio, o sea, un celular que es multitareas. O sea, en un futuro no muy lejano, ¿cómo van a cambiar los de los dispositivos móviles? ¿Qué uso le vamos a dar? Una cosa, muchachos, es que el celular no venga solamente con, bueno, yo por acá tengo entonces en el celular eh, para desbloquearlo un identificador de huella, pero ya lo pueden incorporar otra cosa. Esos cambios no nacen gratuitamente. Eso se incorpora a las actividades humanas que hacemos desde luego nosotros, a los hábitos que nosotros vamos generando en interacción con estos artefactos, con estos dispositivos, y que eso es como, es una cosa que tiene que ver con la otra. Noten ustedes que hay cambios tecnológicos que nacen de cualquier cosa y a veces no prosperan, ¿cierto? Pero hay otros que nacen y modifican ciertas conductas nuestras, ¿cierto? Aspecto interesante en esa relación de medios en términos tecnológicos y los hábitos de las audiencias o consumidores, ¿cierto? Otro de los aspectos que quise resaltar, y es que el texto decía, ser audiencia entonces supone justamente eso, interactuar con el mundo y con los otros a través de sus representaciones, no de manera directa. Esto llama mucho la atención, ¿por qué? Porque apela al poder que tiene la pantalla y las representaciones que vemos ahí, ¿cierto? Entonces conversamos con los otros a partir de las representaciones que nos hacen los medios de comunicación, que nos hacen del mundo. Entonces, ve, si viste lo que pasó en tal lado. Ah, no, yo no vi eso, pero vi esto también. O sí, ve, vimos esto o aquello. Es poner a interactuar a las personas, a conversar con el otro a partir de cosas que nos competen como ciudadanos y como miembros de una comunidad. Ven ahí la importancia de la presencia y el funcionamiento de los medios de comunicación. No estoy echándole flores, pero quiero destacar eso, que la representación mediática a partir de una pantalla, la utilización de una pantalla, genera unas repercusiones y unos impactos en términos perceptuales y cognitivos, que eso incide en las relaciones e interacciones sociales que nosotros establecemos con el otro. Cuando hablábamos de las mediaciones, que recuerden que las mediaciones es como poner en escena, en el escenario de la cotidianidad, lo que yo consumo. Entonces esa fue como la primera conceptualización de producción de sentido. No es que estoy grabando, ¿cierto? Bueno, vi una noticia, entonces yo me voy a grabar otra cosa y estoy produciendo un contenido nuevo. No, es otro sentido y significación que le doy a eso que yo consumí. Entonces, ¿cuántas culturas, en el caso de los jóvenes, se han construido con base en productos culturales? ¿Cómo nos llegó el punk? ¿Cómo nos llegaron otras manifestaciones culturales y musicales? ¿Cómo nos llegó el metal? ¿Cómo nos llegaron otras culturas que hoy por hoy siguen existiendo con ciertas variaciones? Eso es un producto netamente cultural promovido por una serie de productos comunicacionales, de videos, videoclips, emisiones de televisión, lo que veíamos en la prensa, ¿cierto? Y que los jóvenes en cierto momento de esa época recogieron y fueron adaptando a su propia cultura, ¿cierto? Por eso decimos que, bueno, tal cultura, tal movimiento juvenil cultural en cierto lado del mundo es tan diferente al del otro, porque cada uno de ellos tiene una esencia de ser, desde luego, y una significación muy diferente, porque también tiene que ver el contexto actual, el contexto local de hecho, ¿cierto? Y más inmediato. Ese concepto de mediaciones, muchachos, tan solo para ponerles un ejemplo, tiene que ver con esto, ¿cierto? Muy adecuado a lo que nos dice el autor. Guillermo Orozco, lo más adecuado sería hablar de audiencias productoras o audiencias emisoras. Hemos venido afrontando, una serie de problemas en términos semánticos, porque no sabemos si llamarlos prosumidores, produsuarios, producers, emirrex, ¿no? Y cada uno de ellos tienen ciertas variaciones en su significado.
Pero entonces seguimos siendo audiencias receptoras, pero también en una condición de ser emisores, o unas audiencias que producen, ¿cierto? Que rebasan incluso el mero momento o acto de la producción para situarse en tanto productoras como audiencias que se apropian de lo que están consumiendo. O sea, yo consumo algo, no me gustó lo que vi, y me parece que es contraproducente, que es negativo. Para mi hijo, para mi sobrinito, para mi familiar, para esto, ¿cierto? ¿Qué contestación, perdón, genero a partir de eso? Y lo cual supone un proceso no solo no solo un acto de consumo, sino cuyo resultado incluye, además de pensar, producir y enviar o reenviar, asumirse también en el rol activo de interlocutor en los procesos comunicativos. Esta frase yo creo que ya estamos resumiendo y entendiendo muy bien cada vez más el rol de un actor comunicativo como en la audiencia productora. Seguimos consumiendo, seguimos siendo contemplativos, pero hay múltiples formas de generar respuestas, de seguir alimentando un proceso comunicativo, ya sea a través de la producción de un contenido propio, ¿cierto? Lo importante aquí es entender de que ese emisor ya no está aquí vertical, sino muy horizontal, y que las audiencias, estos receptores denominados clásicamente como audiencias pasivas, son activas en la medida en que no solamente dialogan con esto, sino con otros actores, ¿cierto? Que son capaces de generar ciertas contestaciones. Esa es la esencia de ser, o la filosofía de ser, de los medios de comunicación alternativos o independientes, que muchos de ellos van en esa contravía de esos emisores ostentados y construidos desde lo emporio económico y político, que no podemos decir que eso no existe, eso desde luego existe, muchachos, ¿cierto? Pero por hoy ya tenemos otras maneras de contestar, que han puesto en vilo a estos emisores, ¿cierto? Grandes, ¿cierto? Los productores, las audiencias productores rompen con la pasividad de la mera recepción. La recepción simplemente es un asunto de contemplar y que hay cierta pasividad, pero las audiencias emisoras asumen, además del rol de interlocución y de participantes, roles tan necesarios hoy en día, por ejemplo, para los movimientos sociales. En los movimientos sociales o culturales o políticos de jóvenes, cada vez más vemos, por ejemplo, lo que pasó recientemente con el Día de la Mujer. Mucho contenido producido por colectivos feministas, por ciertos grupos de mujeres o por ciertas instituciones que no obedecen al discurso y a la representación tipificada que hacen de la mujer en los medios de comunicación, ¿cierto? Ya interpelan y juegan un papel importante otras significaciones. Entonces se menciona mucho ahí también lo de los movimientos sociales, el hecho de que hacen representación de las comunidades o de ciertos grupos, ¿cierto? Que no obedece propiamente a la representación mediática que han hecho los medios de comunicación de manera tradicional de esas comunidades. Por ejemplo, la de una comunidad indígena, los canales comunitarios, los periodismos ciudadanos. Eso responde precisamente a necesidades comunicativas que no han logrado generar bien los medios de comunicación en su estructura tradicional, pero que eso hace que ciertas comunidades, ciertas audiencias se empoderen para producir sentidos de este tipo. En los movimientos sociales, en este sentido, es donde más se evidencia eso. La gran diferencia entre las pantallas de cine de televisión clásicas y las actuales, lo que les venía diciendo ahorita, computadoras, las tablets, los teléfonos, los dispositivos móviles, ¿cierto? En las que se pueden ver películas y programas televisivos, que para las audiencias estas no son simples pantallas a través de las cuales mirar lo que otros transmiten, sino que son dispositivos más personalizados, en los cuales se puede trabajar y subir las propias producciones y distribuirlas. Es una manera muy diferente de consumir, muchachos, ¿cierto? Y a lo misma vez de una manera muy diferente de generar ciertos productos diferenciados. Que esto no solamente, además de poder interactuar con lo que otros transmiten, no desde la pantalla principal, sino desde otros dispositivos, ya estamos en esa realidad. Yo puedo estar viendo la serie, pero a la misma vez puedo estar viendo o algo en una plataforma, pero también hay una caja de chat y la gente va comentando mientras ve algo. O estás viendo una emisión de un partido de fútbol, ¿cierto? En
en alguna fanpage en Facebook, en cualquiera de estos espacios, y la comunidad va interactuando ahí. O sea, yo no solamente debo el partido, ya puedo responder algo ahí, en fin, puedo hacer muchas cosas, nos volvemos muy multitarea. Eso hace parte de una activación, valga la redundancia, de la actividad de las audiencias, ¿cierto? No voy a seguir leyendo como todo esto, muchachos, porque ya hemos tocado varios temas y me han planteado ustedes comentarios, opiniones y inquietudes muy pertinentes, pero quiero destacar lo siguiente. El texto llama la atención por el hecho de centrarse en los relatos de ficción. Cómo la ficción ha tomado mucha importancia en los relatos, en los discursos y en las retóricas, por ejemplo en Latinoamérica, que desde ahí es donde se ve, entendemos bien lo que pasa con las series de televisión, las series de ficción, ¿cierto? Y cómo lo que hablábamos ahorita de estas comunidades de fans, no es que salga la serie Lost o sale Vikings o sale Stranger Things, cosas así, y entonces ellos mismos montan la comunidad de usuarios. No, la comunidad de usuarios se va construyendo por sí sola, hasta el punto de que se empodera tanto de eso que está consumiendo que incide en la misma producción o continuación o descontinuación de una serie, totalmente. Lo que pasa es que el concepto del prosumidor o de audiencias productoras, creo que no se debe quedar solamente en el consumo de este tipo de productos. O sea, está desde el mismo periodismo y también desde otras formas expresivas de la comunicación de masas, ¿cierto? Como le decía ahorita el compañero con el tema de los videojuegos, eso es algo que cada vez más está articulado también a todo un tema de los medios de comunicación tan masivos, u otros medios de comunicación también desde la alternativa, por ejemplo. Lo que pasa es que todo esto lo estamos analizando dentro del espectro de la comunicación. Entonces, resalta en el texto la importancia o la vigencia que ha cobrado como los relatos de ficción en el panorama actual, que es importante, y es más que importante, necesaria y de suma obligatoriedad. Lo que pasa con esa activación del rol de las audiencias para que sean más activas, más críticas y más reflexivas, la alfabetización digital y mediática. ¿Por qué? Porque hoy por hoy, ¿cómo es posible, compañeros, que exista las fake news? Que la gente se trague el cuento entero de eso. Usted ya sabe identificar una fake news, pero también hemos caído de pronto alguna vez, sí que nos dé pena en alguna fake. Estamos en un escenario donde prolifera la información a grandes cantidades. En este caso, más es menos. Hay exceso de información que genera desinformación, ¿cierto? Y también destaca lo siguiente, que dicen, hay algunos autores que señalan que las nuevas formas de censura no es callar al ciudadano, sino bombardearlo de tanta información que se pierda en ella, para que no opine o para que opine lo que ellos quieren, ¿cierto? Entonces, hay una particularidad con eso. La alfabetización mediática y digital no es enseñarle solamente a la gente a manejar WhatsApp, ¿cierto? No es enseñarle a las personas a construir un contenido para que lo compartan. Bueno, es una de las tareas. Otro de los aspectos fundamentales de la alfabetización digital y mediática, por ejemplo, es que sepan combatir una fake news, que sepan validarla, que incentivar a hacer búsquedas de información en la web para constatar la fuente. Eso es un proceso de alfabetización mediática y digital, desde luego, antes de que replique. Todo lo que usted replique acá, claro, pues seguro que va a tener un alcance mediático. Eso es una apuesta muy interesante dentro del ecosistema de comunicación digital, que involucra toda la comunicación y los medios masivos, y desde luego todos estos canales de comunicación tan personales, y desde luego las redes sociales. ¿Listo? Y que por último, plantear en la investigación, que el último párrafo con el que concluye este texto, que lo quise destacar, que son unas preguntas que el autor o que el investigador considera que se deben seguir
debemos seguir nosotros preguntándonos para generar investigaciones y estudiar fenómenos a profundidad como este. ¿Cómo se le representa? Perdón, ¿cómo se asume a la audiencia hoy en día? ¿Cómo representamos esa audiencia? Porque claro, tú ves, hay personas que se quejan de los comités defensores del televidente de cómo un personaje dijo algo, y esa persona está tan vinculada con ese personaje que le pareció totalmente absurdo lo que dijo. En otros casos, las personas, por ejemplo, en una telenovela, consumen una telenovela porque se ven representadas en ellas, porque ven representadas sus pasiones, sus amores, sus frustraciones, sus deseos, sus motivaciones. ¿Lo ven? También tenemos es que mirar cómo la visión de los medios de comunicación a través de los productores realizadores están representando a la ciudadanía. Es un asunto, ahí podemos encontrar explicación a por qué se configuran ciertos estereotipos o ciertos arquetipos y qué problema hay con eso, cómo eso afecta la identidad y la cultura. Otra pregunta obligada que nos deberíamos hacer a la hora de abordar los estudios de comunicación y recepción y audiencias sería esta, por ejemplo, cómo se le interpela en y desde los diversos productores audiovisuales con las que se entabla contacto. ¿Cómo así que qué quiere decir todo esto? ¿Cómo se acerca o se interpela a la audiencia? En términos de que entablen contacto con quienes producen los contenidos. Es necesario, es importante y es de suma obligatoriedad que quienes producen los contenidos de los medios de comunicación, desde luego dialoguen con las audiencias y que las audiencias que estén cada vez más empoderadas de decirle al productor, vea, ustedes vieron esto en las noticias, que esto está mal dicho y esto no es así. Revisen la información y pongan cuidado, en fin, ha pasado eso. Por otro lado, esa interpelación es cómo también se va a representar a la ciudadanía o con qué se va a mostrar a la comunidad de tal barrio o de tal sector de la ciudad en los medios y ese tipo de cosas. ¿Qué tal y cuántas veces hemos visto, muchachos, nosotros en ciertas películas de relatos de ficción, cómo se representa al latinoamericano? ¿Qué referencia se hace al colombiano? Eso nos está representando o eso está incrustado en el imaginario, un imaginario colectivo internacional o más bien transnacional de cómo es el colombiano y cuáles son esas asociaciones que nos hacen. Ese tipo de cosas, compañeros, merecen más que una discusión muy profunda desde lo que estamos hablando desde luego, sino cómo generamos estrategias para poner en interlocución los diferentes actores comunicativos, quienes producen la información, quienes las consumen y cómo esté acá nosotros en condiciones de audiencia estamos generando unas acciones cada vez más activas. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta, alguna inquietud, compañeros? ¿Algún comentario? ¿Hay claridad con lo que entonces, todo lo que había en el texto, toda esa larga exposición de esa mirada nos quería pues como decir, abordar, comentar? ¿Hay algo más que ustedes quieran destacar, muchachos? Mucho silencio, se durmieron, se fueron. Bueno, aún estamos aquí entonces. ¿Sí o no? A ver, chat por acá, sí, ok. Sí, profe. Bueno, no hay más, creo que no hay más preguntas o comentarios. La idea es que hubiera más, pero espero que el texto les haya sido significativo. Muy importante y contiene elementos conceptuales fundamentales para entender lo que nosotros vamos a trabajar en esta asignatura. Muchachos, yo les voy a mostrar dos pequeños clips de video, uno de 4 minutos, uno de minuticos, ya para que nos metamos con lo de las exposiciones. Y les voy a presentar a Omar Rincón. Omar Rincón es un docente investigador y crítico de televisión latinoamericano muy asiduo
crítico de la comunicación, los medios y las narrativas. Es un referente importante para los estudios de comunicación y audiencias, para que se familiaricen con él o conozcan, y para que de pronto en algunos textos que yo luego que vamos a trabajar, pero hago algunos datos y lo van a escuchar ustedes de pronto por ahí, ya tengan esa referencia de él. Les comparto pantalla para que veamos qué nos dice él sobre las audiencias. ¿Listo? Vamos a escuchar entonces. ¿Estamos viendo pantalla, chicos? Sí. Sí. Sí, profe. Bueno, vamos a escuchar entonces qué nos dice Omar Rincón sobre las audiencias. En Colombia tenemos un problema muy jodido, y lo voy a decir de todos los medios, de izquierda y de derecha y de centro e indígenas, blancos, mestizos, afros, todos. Y es que todos queremos privilegiar nuestro relato, y es obvio, es lógico, o sea, los medios indígenas quieren que su relato, su voz, su estética, su lucha política salga por acá, es súper lógico. O sea, los medios indígenas militan en la verdad indígena, que está relacionada con el plan de vida y con la madre tierra. El mundo afro milita en su proyecto de vida también, pero eso significa también que los medios mestizos occidentales, como Caracol o RCN, militan también en una verdad que es la de las empresas, la de las verdades nuestras, la de la libertad de empresa, la libertad liberal, neoliberal, la libertad de mercados, el capitalismo financiero. O sea, militan en el negocio y también está bien. Y hay otros que militan en los medios públicos, por ejemplo, militan en su gobernador o alcalde de turno. Muchos son Telefajardo, Telepetro, otro candidato, lo que sea. Entonces, lo que estoy diciendo es que hay militancia. Eso es gravísimo en Colombia, porque cada uno con su verdad aparte. Es como si cada uno, es como si fuéramos en un vecindario y en cada casita tuvieran una verdad distinta, pero ninguna se habla con la otra. Entonces, eso afecta mucho el periodismo. Lo ideal sería poder de verdad reconocer que la diversidad necesita dialogarse y conversarse, que no es una verdad, sino que son múltiples verdades en funcionamiento y que todas tienen una parte de verdad. O sea, la verdad la construimos entre todos, porque lo que sabemos lo tenemos entre todos. La guerra en Colombia es un duelo de relatos, es un duelo de ficciones. En ese duelo de relatos, en el duelo de ficción, se ha priorizado el relato de los militantes victimarios, de los militantes de las ciudades, de los militantes de las empresas, de los militantes de un modelo occidental liberal de mercado. Se ha invisibilizado las voces de los otros relatos, el indígena, el afro, el medioambiental, el de otras sexualidades, el de otros sentidos. Entonces me parece que es gravísimo porque queremos hacer la paz en Colombia sin ninguno dialogar con el otro, como cada uno por su lado. Eso no es posible. O sea, tenemos que darle verdad al relato indígena y el indígena también tiene que darle verdad al relato nuestro occidental, pero que seamos capaces de cambiar de posición. Pero si arrancamos, no, yo soy así. No, eso no es así. Es una capacidad de conversación, una cosa que ustedes en el mundo indígena tienen muy claro que requiere de paciencia. O sea, ustedes tienen unas costumbres que, por llamarlo una cosa, son el mambiar la palabra, el palabrear, y eso nosotros los occidentales no tenemos la paciencia de palabrear tanto. En una comunidad indígena se puede palabrear 10 para llegar a un acuerdo. En el mundo nuestro noticiero toca palabrear y en 50 segundos llegar a un acuerdo. Es muy jodido en 50 segundos llegar a un acuerdo. Muy bien, muchachos, ¿qué les llamó la atención? O nada les llamó la atención. No, profe, sobre todo el mensaje sobre todo el mensaje de que... O dale, Camilo, dale. ¿Iban a hablar dos o qué? No, yo me estaba preguntando, ¿quién activó el micrófono? Que no alcancé a ver. Vale, muchachos, participen, bien puedan. Profe, pues a mí lo que me llamó la atención del video fue pues que el man habla como la realidad colombiana se distorsiona como para cada quien a partir del el medio que lo rodea, ¿no? Ok, Camilo, no voy a responder como a eso.
¿Quién iba a decir algo más? Parte de Camilo. Sí, sobre todo relacionado con eso, que no, cada uno maneja como sus verdades y siempre nosotros como seres humanos siempre vamos a intentar imponer esa verdad sobre todo, ya sea en mayor o menor medida, pero siempre estamos con esa narrativa de mi historia es la correcta y la de los demás puede que sí, puede que no, pero siempre como con esa verdad que nosotros tenemos, que tampoco debería llamarse pues la verdad, sino como decía él, una parte de la verdad. Eh, para, pues lo que él también decía, como para generar también luego, juntar todas esas pequeñas verdades para intentar llegar más fácil a una verdad. Sí, muy bien. Eso desde la perspectiva de los productores, cómo se privilegian ciertas verdades o ciertas miradas, pues a la misma vez las mismas audiencias son las que piden esas verdades. Es decir, es que las audiencias no es una cosa, muchachos, de acuerdo a la perspectiva del texto, lo que hemos conversado, que no las podemos ver como desde una visión fatalista subyugada y como tan expuesta a la manipulación, no, es que también hay unas responsabilidades compartidas. Es que recuerden que las audiencias son personas, son ciudadanos, ciudadanos y ciudadanas. Si no nos empoderamos de estas cosas, si no nos atrevemos a ser conscientes de lo que consumimos, si no educamos audiencias, más nosotros que estamos en este escenario de actuación y preparación profesional, pues no estamos haciendo, creo que nada. Vamos a continuar con lo mismo y que ya hoy por hoy la ciudadanía ya es conocedora de muchas cosas. Simplemente que por perezas, por el ánimo de pelear, por el ánimo de estar por encima del otro, son cosas que culturalmente están arraigadas en nosotros como sociedad y que han imposibilitado precisamente la construcción de audiencias activas y que sean verdaderas productoras de sentidos comunicativos. Es eso, porque es que un youtuber puede producir su propio contenido, para estar produciendo lo que le interesa. Hace poquito había una discusión, me llamó mucho la atención en redes sociales porque con este otro chico que en una apuesta, un youtuber, un influencer, que se colocó los implantes, no sé cómo se llama. ¿Saben de quién estoy hablando? Sí. ¿Sí vieron eso o no? Mm, que lo criticaban que porque entonces ya cualquier estupidez, entonces ya era viral y todo eso. Y algunos usuarios, algunos fans, estarían diciendo, pero es que un youtuber que puede hacer lo que quiera, pero mire también la obra social, las obras sociales que hace él. En fin, están es ahí colocando en discusión la figura mediática de este personaje. Y lo cierto es que respecto a los influencers, que los abordaremos, es un tema pues a discutir, a ver acá, tenemos es que mirarlos desde la responsabilidad social y comunicativa que tienen ellos, porque no la tienen muy clarita. Ellos les interesan a los seguidores y los seguidores son personas y están trabajando con productos comunicacionales que son masivos. Entonces yo ya puedo decir cualquier bobada y cualquier estupidez y puedo afectar la opinión pública, puedo generar otras cosas. ¿Qué tal si un youtuber dijera una mentira incitando a que la gente se quite la vida? Puede pasar, puede pasar. Y ha pasado en otros contextos, no necesariamente los influencers en redes sociales, sino de ciertos líderes de opinión y personas que, que, que trabajan muy bien los discursos y las narrativas mediáticas. Muy bien. Les comparto el último, muchachos. Un clipcito de un minutico que nos dice, nos comparte Daniel Coronel. Ahora sí para los periodistas, no de los medios de comunicación convencionales, sino el ejercicio del periodismo y de comunicación en términos generales. ¿Qué creen ustedes que nos dice, vamos a verlo, 3 pautas, 3 claves que hay que tener en cuenta? Un saludo muy especial para Facón, para los estudiantes de las Facultades de Comunicación de Colombia. Decirles que siempre estamos pensando en ustedes y que los periodistas que vienen son mejores que nosotros. Bueno, los nuevos colegas van a tener retos tanto o más interesantes
de los que hemos tenido nosotros. El primer reto es enseñarle a la gente a desconfiar de lo que ve. Ahora hay una multiplicidad de alternativas aparentemente informativas, pero esa información no siempre es confiable. Nosotros los periodistas ahora también estamos obligados a hacer la pedagogía de lo que es confiable, de lo que es confiable y lo que no lo es. Y además, a diferenciar entre el periodismo y la propaganda. Las dos cosas tienen una labor funcional totalmente distinta, pero el periodismo está hecho fundamentalmente como contrapoder, no para favorecer los intereses de los poderosos, sino los de los ciudadanos. Muy bien, ¿qué opinan de lo que nos dijo, nos compartió aquí Daniel Coronel? ¿Ven algo ahí que les llamó la atención, que quieren rescatar, que quieren comentar? Nada por decir entonces. Bueno. Entonces, ¿qué vamos a hacer ya? Vamos a hacer la distribución de los grupos de las exposiciones, teniendo en cuenta de que los grupos deben de estar conformados por 3 personas. Y la dinámica va a ser la siguiente. Supongo que algunos de ustedes ya han conversado. Entonces, voy a atenderlos de la siguiente manera. No nos vamos a desconectar porque los vamos a hacer todos acá y van a ver qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer. Me van a levantar la mano cuando ustedes ya tengan los grupos conformados. Listo. Yo les voy a presentar ya pantalla para que vean los temas. Lo que se pregunta en esta tableta, desactivo un momentito cámara otra vez. Miren el listado. Empezamos el 17 y estas son las exposiciones. ¿Cierto? Irían hasta acá. Esto en amarillo se colocó porque en caso tal de que hayan compañeros que apenas ingresen a la asignatura por cuestiones de matrícula, muy seguramente les tocará este tema. ¿Cierto? Yo les explico lo siguiente, vayan conformando los grupos, pautas para hacer estas exposiciones. Las exposiciones que deben de durar entre 20 y 25 minutos, siendo 25 minutos pues bastante. ¿Por qué? Porque yo a ustedes les voy a hacer un acompañamiento con intervenciones y también vamos a generar preguntas, comentarios, opiniones, inquietudes, todo lo que vamos a hacer retroalimentación de todas las exposiciones, compañeros. Segundo, las exposiciones pues ustedes las deben de apoyar con recursos visuales o audiovisuales a fin de ilustrar el concepto que están exponiendo. Tercero, todos los integrantes del grupo deben de participar, todos. ¿Listo? Que se observe que es un trabajo en conjunto. Y segundo, y cuarto y último, y es, terminada la exposición, pues deben de subir la presentación o que hicieron una infografía o que construyeron un pequeño texto en PDF, lo que sea. Miren lo que dice acá, diapositivas u otros recursos. Deben de subir a la carpeta del Drive. Una carpeta que se va a llamar ahí mismo exposiciones teorías. Ese archivo me sirve a mí como evidencia de la realización de sus exposiciones y también como un recurso a calificar dentro de sus intervenciones. Listo. Entonces tengan en cuenta estas pautas. También tengan en cuenta lo siguiente. Cuando estén armando las exposiciones, estén haciendo la consulta y preparación de la exposición, respondan a esto. ¿De qué trata la teoría? Hablen un poco del contexto geográfico, histórico, social o político en el que se dio esa teoría o ese tema. Ustedes van a trabajar, describir los principales aportes teóricos y conceptuales pues, de esa teoría, mencionar investigadores y teóricos principales y dar cuenta, muy importante esto, de la concepción que la teoría trabajada o que ustedes están trabajando tenía o tuvo frente a las audiencias públicas. Esto es muy importante responderlo. Porque si bien algunas de estas teorías las vimos en teoría de la comunicación, algunas de ustedes las conocen, lo que nos tenemos que centrar nosotros es entender cómo esa teoría pensaba o abordaba o comprendía esas audiencias. Estos, los públicos, cómo eran para ellos. Listo. Tengan en cuenta esto para armar las exposiciones. Para eso, debo de compartir pantalla y comparto de nuevo. Me voy para la carpeta documentación del curso. Esta es nuestra carpeta, ustedes ya están vinculados ahí. En esta carpeta documentación del curso, yo a ustedes les dejé unos textos
que les van a servir de mucha ayuda para consultar las exposiciones de los temas que ustedes van a exponer. Listo, está este de acá, teoría de la comunicación, sociología de la comunicación 2, este texto de acá, mírenlo, identifíquenlo bien, modelos de teorías de la comunicación tercero, sigo bajando, se van a apoyar en este otro texto, investigación de la comunicación de masas, también hay algunas teorías trabajadas acá, expuestas, este otro de acá, y finalmente este de acá. También van a encontrar algunas exposiciones, de algunos de los temas, perdón, de las exposiciones en documentos sueltos, como por ejemplo la agenda settings, ¿cierto? Este documento les va a servir a los que van a exponer eso, de la agenda settings, perdón, para consultar. Ah, bueno, yo voy a trabajar la espiral del silencio, aquí también hay. Y de resto complementan ustedes con las búsquedas que hagan en internet. Mucho cuidado con Wikipedia, y hay mucha ya información dada de esto. Tienen suficientes recursos, compañeros, para utilizar para sus exposiciones. A ese los coloqué de regalo entonces. En ese sentido, entonces, teniendo claridad en esto, comparto de nuevo pantalla, me voy para la tablita y aquí por aquí en el chat, ok, muy bien. Comparto de nuevo la tablita y recuerden, me van a levantar la mano apenas tengan conformado su grupo y hayan elegido la teoría o el concepto. Listo, váyanme levantando la mano por favor, para dar ese orden. Miren los temas que hay. Listo, venga, yo empiezo entonces por acá, mientras los otros van colocando la manito por aquí. Voy con Juan Pablo Romero. Juan Pablo Romero, cuéntame. Profe, nosotros vamos a escoger teoría de la espiral del silencio. Bueno, teoría de la espiral del silencio. Entonces, Juan Pablo Romero. Nombre de Juan los Pablo Díaz. Juan Pablo Ríos. Sí. Sí. No, Díaz. Sí. Y Byron Alejandro Espina. Listo, ahí están los tres muchachos. Listo. Ok, profe, gracias. Muy bien. Voy con Vanessa Preciado. Vanessa Palacio. Hola, profe. Nosotros vamos a hacer teoría del flujo de la comunicación de dos pasos. Vanessa Palacio. María Camila Diosa y Camilo Echeverri. Camilo Echeverri. Sí, creo que es el apellido, profe. Todos los tengo acá igualmente para tener claridad quiénes son. Vamos con Esteban León. Esteban, sí. Uy, qué gusto nos robaron el tema. ¿Cómo es, hombre? Pues a ver, entonces yo diría que el de teoría de los usos y gratificaciones. Listo. Entonces, nombres y apellidos de los compañeros, de todos los grupos. Entonces sería Ana Guzmán Baena. Sí. María Paula Moncada. Sí. Y ya el mío, Esteban León. Espera un momentico, que sí. María Paula Moncada, ¿cierto? Sí. Esteban León. Úsuga. Okay. Muy bien, listo, compañeros. Muy bien ahí. Ya estamos. QAP acá. Muy bien. Vamos con Esteban Pérez. Hola, profe. Hola. Profe, es el grupo mío quiere teoría de las culturas de masas, la escuela de Frankfurt. Escuela de Frankfurt con la teoría de la cultura de masa. Uh-huh.
Entonces, nombres y apellidos. Juan Andrés. Yo estaba ahora, creo que se llama así. Olvidando los nombres. A ver, verifica entonces, Juan Andrés. ¿Qué? Andrés Hoyos. ¿Cómo? Hoyos. Hoyos. H. No sé. Estoy confundido. Vamos a Hoyos. No, es que no te escuché raro. Me lo puedes Escríbalo entonces, Juan. ahora que es que no alcanzo a prestar. Escriba también el de Juan la Andrés tabla. Hoyos. 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 H-O-Y-O-S. Espacio. Eso. Entonces, difícil así. Juan Andrés Hoyos, ¿qué más? ¿Cómo se llama la pelada? Manuela Gómez. ¿Qué Esteban más? Pérez. Esteban Pérez. Esteban. El micrófono está así de malo. No sé si es tu pronunciación. ¿No? Escuchabas que Esteban, algo así. No Evan. No, debe ser el micro. Ok, no, sí, pero muy claro aquí, compañero. Entonces, aquí están los tres. Muy bien, muchas gracias. Vamos con Santiago Castaño. Profe, nosotros vamos a escoger estudios culturales. A ver. Listo. Entonces, nombres y apellidos. Ana Sofía Durango Madrid. Sí. Y Lorena Rollave Oyola. ¿Y quién más? Y Santiago Santiago Castaño. Castaño. Listo. Estamos bien, muchachos. Bueno, vamos con. Importante hacerlo de esta manera. Bueno, Juan José Arango. Profe, yo soy con Alejandro Durango. Vamos a coger ¿Cuál teoría? ¿Cuál tema? Framing y Priming. ¿Cómo? Teoría del efecto Framing y Priming. Entonces, Juan José Arango. Teoría del efecto framing y priming. Juan José Arango, listo. ¿Quién más? Y Alejandro Durango. Alejandro Durango, solamente ustedes dos. Sí, profe, el otro compañero que de pronto no tenga grupo. Lo podemos acoger ahí. Listo. Lo podemos entonces acoger. Bueno, listo, Juan José. Vamos con Saraí Arenas. Muy buena gente. Gracias, profe. Ok, dale, compañero. Saraí. Saraí está por aquí. Profe, como que no le da el micrófono, pero yo soy con ella. ¿Por qué? Con Saray Arenas. Espérate, ya te digo cuál, profe. ¿Cuál tema escogemos? Bueno, no faltan más por compañeros, a ver el resto. O sea, todos están acá. Teoría del cultivo. Bueno, listo. Entonces, nombres, apellidos. Saray Arenas y Isabela Bolívar. Nos falta uno también. Listo. Muy bien. Estas están las expresiones que tenemos hasta el momento, muchachos. ¿Quién más falta aquí? O sea, faltaron 10 estudiantes. Hay temas todavía. ¿Qué más falta por acá por agregar? Nadie más falta. Bueno, muchachos, entonces, no siendo más, dentro de 8 días empezamos con acá, con los compañeros Juan Andrés Hoyos, Manuela Gómez, ¿cierto? Profe, Sí. qué pena. Falto yo, pero no tengo equipo. Hágase con nosotras. Ah, bueno, sí, dale. Valeria Garzón. Entonces, ¿con quién? Con teoría de cultivo. ¿Cierto? ¿Cierto que sí?
Sí, señor. Bueno, Valeria Garzón. Bueno, muy bien, Valeria, dale. ¿Quién más falta? Nadie más falta, muchachos, aquí. Bueno, hay gente que falta entonces por exposición. Esto, entonces, lo van a tener ustedes en la carpeta del Drive. Desde luego voy a conservar yo esta tablita para que nadie le vaya a cambiar nada por ahí. Y por correo yo les aviso a los compañeros que faltaron que se asocien en uno de estos campos. ¿Listo? En alguna de estas exposiciones faltantes. No siendo más entonces, nos vemos entonces dentro de 8 días de juiciosos y disfruten bastante por la exposición, el tema que van a preparar, y nos vamos a encontrar con cosas muy interesantes. Y sobre todo, pues, motivémonos cada vez más a ser más participativos, muchachos, porque esto, las discusiones hay que construirlas grupalmente y ustedes tienen muy buenos aportes y hay que amenizar bien bastante estos encuentros. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias. Sí, profe, muchas